Norbert Bilbeny. Textos claves de la ética. Capítulo 38. William James, 1842 a 1910. El criterio de la experiencia. Mi encuentro con el filósofo William James me dejó también una duradera impresión. Yendo un día de paseo con él, se detuvo de repente, me entregó una cartera que llevaba en la mano y me pidió que me adelantase, prometiendo alcanzarme en cuanto dominara el ataque de angina de pecho que sentía próximo. Un año después moría en uno de esos ataques, y desde entonces he deseado un análogo valor ante la muerte. Sigmund Freud, autobiografía, capítulo 5. Apartado 1. Vida. Fundador del pragmatismo, James nació en la ciudad de Nueva York y fue el mayor de 5 hermanos, entre los que se encuentra el famoso novelista Henry James. La infancia de James se desarrolló en medio de un ambiente intelectual formado por los amigos de sus padres, entre quienes se contaba Henry David Thoreau. Sus primeros años de infancia los pasó en Estados Unidos y en 1855 la familia James se traslada a Europa, hasta 1858. El padre de James estaba muy interesado en que sus hijos recibieran una educación de estilo europeo. Por lo tanto, no vaciló en que estos pudieran tenerla. James dedicó parte de sus años juveniles a estudiar pintura, pero al poco tiempo abandonó sus inclinaciones estéticas y se matriculó en medicina en la Universidad de Harvard en 1865. Un par de años más tarde, James sufre algunos episodios depresivos que se repetirán a lo largo de su vida. También por esta época manifiesta ya un carácter hipocondríaco que le acompañará hasta el final de sus días. James deja la carrera de medicina por un año y participa en una expedición al Amazonas. Regresa y se doctora en medicina el año de 1869. Nunca ejercerá como médico, será profesor de fisiología en Harvard y más tarde profesor de psicología y profesor auxiliar de filosofía moral en 1880. En 1895 alcanza la categoría de catedrático de filosofía y 4 años más tarde la cátedra en psicología. En 1897 hace uso del término pragmatismo para definir los objetivos de su filosofía, pero el término ya había sido empleado por Charles Peirce, quien tenía objetivos muy distintos a los de James. Así que Peirce, para evitar que su método de análisis fuera confundido con el de James, llamó al suyo pragmaticista. Su visión de la filosofía le condujo a tomar parte en la Liga Antiimperialista de 1899, en la que también participaron Mark Twain y John Dewey, oponiéndose a la política empleada por Estados Unidos contra Filipinas. En 1910, tras volver de un viaje por Europa, James sufre una angina de pecho de la que no sobrevivirá. Apartado 2. Obras básicas. Principios de psicología, 1890. La voluntad de creer y otros ensayos de filosofía popular, 1897. Variaciones de la experiencia religiosa, 1902. Pragmatismo, un nombre nuevo para viejos modos de pensar, 1907.
El significado de la verdad, 1909. El universo pluralista, 1909. Ensayo sobre empirismo radical, 1912. Apartado 3. Pensamiento ético. William James, médico y psicólogo, representa, como Freud, otra importante aportación para la ética, equidistante entre naturalismo ético y el intuicionismo vitalista. James reflexiona sobre lo bueno y la obligación moral, la libertad y la felicidad, el individuo y los ideales de comunidad, y en especial sobre el uso y el significado del lenguaje, como una clara repercusión también para la ética. Lo hace desde la perspectiva del pragmatismo, de pragma, acción en griego, tendencia filosófica iniciada en Estados Unidos, presente con Emerson y sobre todo con Peirce, y de notoria vigencia hasta el presente. James es el máximo divulgador de esta corriente, gracias a sus dotes comunicativas, penetración intelectual e implicación moral en todo lo que trata. Era catedrático de Harvard, pero nada academicista ni teorético. Era inconformista, cosmopolita y un buen defensor de la cultura intelectual europea. Era un bostoniano. A pesar de ello, con el tiempo ha devenido el patriarca, sin quererlo, de la filosofía liberal y de estilo analítico que domina en el panorama académico occidental. Sócrates, como Platón y Aristóteles, ya se ocupaba de ta pragmata, los asuntos de la moral y la ciudadanía. Y Kant, nada susceptible de ser visto como un pragmatista, concede a la razón un carácter eminentemente práctico, y a la libertad que hace posible, según él, lo práctico, es en sí mismo un postulado igualmente práctico. El énfasis en lo pragmático o práctico no es, pues, nuevo en la ética, pero sí su centralidad. La razón ocupa en Kant este puesto, y también su formulación desde el encuadre general del empirismo, la filosofía de la empiria o experiencia. Desde esta, concebida por James como un río, una serie de acciones-reacciones conectadas por lo práctico, trata nuestro filósofo de destacar el problema de la identificación de lo bueno con el placer y la utilidad, y lo hace en buena medida bajo la influencia de Darwin y de la psicología fisiológica, de un lado, pero también, por otro lado, del trascendentalismo, de Emerson y del reformismo patriótico liberal que se impuso tras la Guerra Civil Norteamericana y la abolición de la esclavitud. Según el pragmatismo, el significado de cualquier concepto, enunciado o regla tiene validez solo en términos de sus efectos y consecuencias prácticas en el curso de la experiencia. La realidad misma es la experiencia, o mejor aún, la pura experiencia. El flujo inmediato de la vida que precede a toda reflexión, parafraseando a Hegel, podría decirse que para James todo lo real es experimental y todo lo experimental es real. La experiencia y lo práctico, de acuerdo con ella, remiten por lo demás a lo que es conveniente, expedient, según cada individuo, y la pluralidad de todos ellos.
con lo cual aquello que llamamos la verdad, el bien, se adivina que son a primera vista nuestra creencia en lo verdadero o correcto y que en el fondo son nuestra voluntad de creer en una cosa u otra. Queremos tener una verdad, dice en la voluntad de creer. El empirismo de James, llamado así mismo radical, se concentra así en el individuo y en sus intereses o deseos. Todo lo que funciona en su favor, es decir, a favor de lo conveniente, es válido, sea aplicándolo al significado de las palabras o al sentido de los actos. En el caso de las verdades que dependen de nuestra acción personal, la fe basada en el deseo es una cosa ciertamente legítima, posible e indispensable. La voluntad de creer. Se trata, como vemos, de un empirismo casi más moral que epistemológico, y la moral inunda toda la filosofía de James. La verdad es una especie de lo bueno. Hay que cuidar la moral porque la verdad ya cuidará de sí misma. Pero esta moral es y se presupone vitalista, abocada al centro del orden de la vida. De modo que la verdad y el bien no son un fin en sí mismos, sino medios para la satisfacción vital. Siendo así que lo verdadero y lo bueno no pueden tener otra concepción que la de ser. Para James, ideas siempre revisables, abiertas y evolutivas y hasta contingentes, y, por descontado, en competición con otras ideas. El universo es pluralista y ninguna afirmación de hecho o de valor expresan mejor la realidad que otras afirmaciones. La vida está in the transitions, de tal manera que cualquier pensamiento que, como el pragmatismo, sea afable y medidor y conciliador, genial, mediator and reconciliar en el pragmatismo, y tienda a hacer a las personas felices, será un pensamiento correcto y defendible. Pero todo ello lo que importa no son las supuestas objetivaciones del sujeto y su conocimiento, empezando por las ideas de conciencia y libre albedrío. Ni merece consideración el otro flanco, el del escepticismo, pues éste se abstiene para evitar todo riesgo, pero se pierde con ello cualquier posible ganancia. El sentimiento, por otra parte, es también una base débil para James. Es célebre su idea de que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. The more rational statement is that we feel sorry because we cry. En Principios de Psicología, lo que importa es, en cambio, el dinamismo de la vida, lo que incluye la disposición al riesgo, la vida vigorosa, y es la clave del proceso moral y de la búsqueda de la verdad. Lo más significativo en la vida, dice a los maestros de Cambridge, en Massachusetts, en 1892, parece ser su cualidad de progreso, o esa extraña unión de la realidad con la novedad ideal que se nos presenta momento tras momento. Desde esta perspectiva, en que necesariamente cada dilema moral se vive como una situación única, lo bueno son los ideales que facilitan con el mínimo coste dicha vida significativa, y la obligación moral nace de la exigencia misma de ver satisfecho este género de vida. El deseo de algo bueno causa la existencia especial de ese algo bueno, la voluntad de creer. De ahí la importancia de los líderes y de los intelectuales para un país, como creadores de un futuro.
Claramente James parece sentirse entre ellos. Por esto y todo lo dicho, no es cierto que se interese por la moral solo como fenómeno o por sus meros efectos prácticos. Otra cosa es que quede pendiente de clarificar lo que sea una vida significativa. Para este filósofo, por otra parte, James mantiene la creencia en la libertad de la voluntad, un campo abierto desde el yo personal, el I en inglés, presupuesto al mí, o yo de las sensaciones. Y para dominar su entorno vital, este yo personal no es objetivable, al igual que la conciencia, pero adquiere forma y unidad a través de la experiencia y de la sucesiva confrontación con los dilemas que la vida plantea. Por eso mismo rechaza por metafísica la idea del libre albedrío, que solo comprende en un sentido pragmático, en tanto pertenezca a aquella libertad de la voluntad, el pragmatismo. Texto. Preliminares de una ética pragmatista. El pragmatismo. Conferencia tercera. Traducción de L. Rodríguez Aranda, Aguilar. Ocupémonos ahora de otra controversia muy manida, el problema del libre albedrío. La mayoría de las personas que creen en el llamado libre albedrío lo hacen de la manera racionalista. Es un principio, una voluntad o facultad positiva agregada al hombre, mediante la cual su dignidad resulta enigmáticamente aumentada. Los deterministas que lo niegan y que afirman que los hombres individuales no originan nada, sino que simplemente transmiten al futuro todo el impulso del cosmos pasado, del que son tan pequeña expresión, disminuyen al hombre. Esta sería menos admirable despojado de tal principio creador. Imagino que más de la mitad de ustedes participarán de nuestra instintiva creencia en el libre arbitrio. Admirar dicha creencia como un principio de dignidad tiene mucho que ver con vuestra fidelidad. Pero el libre arbitrio ha sido también discutido pragmáticamente y, por extraño que parezca, la misma interpretación pragmática ha sido aducida por ambos bandos. Ustedes saben qué gran papel desempeña en las controversias éticas la noción de responsabilidad. Oyendo a algunas personas, se podría suponer que la ética solo aspira a ser un código de méritos y deméritos. Así, viviría en nosotros el antiguo fundamento legal y teológico, el interés en el crimen, en el pecado y en el castigo. ¿A quién hay que culpar? ¿A quién podemos castigar? ¿A quién castigará Dios? Estas preocupaciones envuelven toda la historia religiosa del hombre como una pesadilla. Así, tanto el libre albedrío como el determinismo se han embestido mutuamente calificándose de absurdos, porque cada uno, a los ojos de su enemigo, pareciera evitar la imputabilidad de las acciones buenas o malas a sus autores. ¡Qué extraña antinomia! El libre albedrío implica una novedad, el injerto en el pasado de algo no implicado en él. Si nuestros actos estuvieran predeterminados, si transmitiéramos simplemente el impulso de todo el pasado, los librearbitristas dicen: ¿de qué podríamos gloriamos o culparos? Seríamos agentes solamente y no jefes. ¿Dónde estaría en tal caso nuestra preciosa imputabilidad y responsabilidad? ¿Pero dónde estaría si fuéramos libres? Replican los deterministas: si el acto libre significa una extraña novedad que procede no de mí, el yo previo,
sino el ex nihilo, y simplemente se añade a mí. ¿Cómo podría yo, este yo previo, ser responsable? ¿Cómo puedo yo tener carácter al permanecer capaz de permitir el tiempo suficiente para ser recompensado con alabanza o reprobación? El rosario de mis días se desharía en infinidad de cuentas tan pronto como el hilo de la necesidad interna fuera suprimido por la absurda doctrina indeterminista. Fullerton y Metagard han expuesto recientemente este argumento con mucha valentía. Puede ser bueno como argumento ad hominem, pero de otro modo resulta lastimoso. Pues yo pregunto, aparte de otras razones, si cualquier hombre, mujer o niño, con sentido de la realidad, no debería avergonzarse de defender principios tales como el de la dignidad o imputabilidad. Entre ellos cabe confiar con seguridad a la utilidad y al instinto que lleven a cabo la misión social del castigo y el premio. Si una persona comete actos buenos, la elogiaremos, y si los comete malos, la castigaremos, con completa independencia de si las teorías referentes a los actos resultan de lo que era previo en él o son al nuevo en sentido estricto. Hacer que nuestra ética humana gire alrededor de la cuestión del mérito es una lamentable irrealidad. Solo Dios puede conocer nuestros méritos, si es que tenemos algunos. El fundamento real para la admisión del libre albedrío es indudablemente pragmático, pero no tiene nada que ver con ese despreciable derecho a castigar que tanto ruido hizo en pasadas discusiones sobre el tema. El libre albedrío, pragmáticamente, significa novedades en el mundo. El derecho a esperar que en sus más profundos elementos como en sus más superficiales fenómenos, el futuro no se repita irritando idénticamente al pasado. Que esa imitación en masa existe. ¿Quién puede negarlo? La general uniformidad de la naturaleza. Esta propuesta está en la menor ley. Pero la naturaleza puede ser solo aproximadamente uniforme y las personas en las que el conocimiento del pasado del mundo han engendrado el pesimismo, o dudas acerca de la bondad del mundo, las cuales se convertirán en certezas si aquella se supusiera eternamente fija. Pueden, claro está, dar la bienvenida al libre albedrío como una doctrina meliorista. Esta doctrina admite el progreso como posible, al menos mientras que el determinismo nos asegura que la noción de posibilidad es producto de la ignorancia humana y que la necesidad y la imposibilidad entre ellas gobiernan los destinos del mundo. El libre albedrío es, pues, una teoría cosmológica general de promesa, como la de lo absoluto, la de Dios, la del espíritu o la del plan. Considerados abstractamente, ninguno de estos términos tiene un contenido interno. Ninguno de ellos nos da una descripción alguna, ni conservaría el menor valor pragmático en un mundo cuyo carácter fuera perfectamente obvio desde el principio. El gozo por la mera existencia, la pura emoción y deleite cósmicos me parece que quitarían todo interés a estas especulaciones. Si el mundo fuera ya un país de felicidad, nuestro interés en una metafísica religiosa proviene del hecho de que sentimos inseguro el futuro empírico y necesitamos una garantía más elevada.